Nosotros somos el equipo 5 conformado por Emilio Damián, Karen Sofía, Dylan Ismael, Dana Alexandra y Adrián Emanuel. Vamos a hablar sobre el planeta de Tierra como ecosistema. Entender este tema es fundamental para la supervivencia de nuestra civilización. A diferencia de un conjunto de recursos aislados, un ecosistema es una red de interdependencias donde la atmósfera, la hidrosfera, la geosfera y la vida interactúan de forma constante. Es importante ya que nos permite visualizar la Tierra como un sistema vivo y finito, al reconocer que la purificación del aire, la regulación del clima y la polinización de cultivos no son inagutables. Cambiamos nuestra postura. La salud del planeta es, en última instancia, la salud de la humanidad. La actividad no es una fuerza biológica, sino una fuerza geológica, capaz de alterar los ritmos naturales del planeta. Las principales alteraciones que han roto el equilibrio sistemático incluyen: nuestro trabajo se propone analizar el funcionamiento sistemático de la Tierra, identificando los límites críticos del ecosistema y proponen estrategias de restauración y mitigación. Uno, ruptura de los ciclos bioquímicos. La quema masiva de combustibles fósiles alteran el ciclo del carbono, provocan un calentamiento global sin precedentes en la historia. El exceso de nitrógeno y fósforo en la agricultura está asfixiando los ecosistemas acuáticos. 2. Degradación de la biodiversidad. La transformación de selvas y bosques en zonas industriales o ganaderas está provocando la sexta extinción masiva, eliminando especies que cumplen funciones vitales para el equilibrio térmico y nutritivo del globo. Contaminación sistemática. La introducción de materiales sintéticos como plásticos y químicos persisten. Ha penetrado todos los niveles de la cadena trófica, alterando la química de los océanos y los suelos. Problemática. Nuestra problemática es el concepto del punto no retorno. El punto de no retorno es el cambio climático en el umbral crítico, en el que el calentamiento global provoca cambios autoamplificados, irreversibles y catastróficos en el sistema terrestre. Superar puntos como el colapso de glaciares o permafrost acelera el calentamiento de forma incontrolable, haciendo imposible revertir los efectos. Los principales puntos de no retorno identificados son el colapso de capas de hielo, muerte de arrecifes de coral, derretimiento de permafrost, desaceleración de corrientes oceánicas y pérdida de selvas tropicales. La muerte de los arrecifes de coral ya podrían haberse superado. El objetivo actual es evitar una cascada de puntos de no retorno, reduciendo drásticamente las emisiones, ya que un aumento de temperatura por encima de 1,5 grados Celsius o 2 grados Celsius. De este trabajo es comprender y explicar el funcionamiento de la Tierra como un macrosistema biológico y físico, analizando las complejas interdependencias entre sus componentes, atmósfera, hidrosfera, litosfera y biosfera, para evaluar cómo las perturbaciones antrópicas afectan la estabilidad del equilibrio global. El trabajo propone concienciar sobre la fragilidad de la biosfera, transformando la percepción de la Tierra de un mero almacén de recursos a un organismo complejo y finito, cuya salud es el único soporte posible para el desarrollo social y económico. Objetivos puntuales. Analizar la interconexión de subsistemas terrestres. Evaluar el impacto de las actividades humanas en los ciclos biogeoquímicos. Identificar y caracterizar los puntos de no retorno climáticos y proponer lineamientos que gestionan, o sea, de gestión basados en resiliencia planetaria. Marco teórico. El planeta Tierra como ecosistema. Subsecciones con subtítulos. Incluye explicaciones detalladas, fórmulas, se aplica y diagramas ilustrativos. Inserta imágenes de ciclos, flujos de energía, cadenas tróficas, etcétera, con leyendas.
La Tierra como ecosistema global se define por la interacción de componentes bióticos y abióticos, interconectados por flujos de energía y materia, sustentando una biodiversidad única y operando a través de ciclos biogeoquímicos y cadenas tróficas, siendo un sistema dinámico y complejo que requiere un equilibrio constante, aunque vulnerable a alteraciones humanas y naturales. Componentes clave. Factores bióticos. Estos factores son todos los organismos vivos del sistema. Estos organismos vivos desempeñan papeles importantes e interrelacionados en sus ecosistemas. Los tres roles principales son productor, consumidor y descomponedor. Productores. Plantas que utilizan el sol y otras fuerzas naturales para crecer. Los consumidores. Organismos que comen productores y otros seres vivos y descomponedores. Organismos que descomponen cosas muertas y materiales de desecho para devolver sus nutrientes a la tierra. Factores abióticos. Estos factores incluyen todas las cosas inanimadas o que nunca han estado vivas. Los más importantes son los componentes fundamentales de la composición física de la Tierra, incluyendo la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera. Litosfera es toda la roca de la Tierra en conjunto. La hidrosfera, toda el agua superficial del mundo. Y la atmósfera es la masa de aire que rodea la Tierra. Funciones de los ecosistemas vienen siendo la función de la regulación, puede ser natural o seminatural. Se refiere a la regularización del proceso ecológico y los sistemas que soportan de la vida. Esta función hace posible un ambiente sano, con atmósfera, agua y suelos limpios. La función del sostén representa la capacidad de un ecosistema natural o seminatural que permite la disposición de un espacio y un sustrato para los seres vivos que lo habitan o no, y además para algunas actividades humanas. La función de la producción se refiere al suministro de los recursos naturales, parte de la naturaleza de los seres vivos y se compone de los materiales primas para usar en la industria, los recursos energéticos y los alimentos. La función de formación engloba las capacidades de cada ecosistema para contribuir al bienestar de los seres vivos. Se refiere a la posibilidad de disfrute del ecosistema. Podemos señalar el bienestar físico, la salud mental, las actividades recreativas, deportivas o el relax. De gases del efecto invernadero, GI. Los gases de la atmósfera actúan de forma parecida al cristal de un invernadero. Retienen el calor del sol e impiden que escape del espacio, provocando así el calentamiento global. El efecto invernadero hace que la temperatura de la superficie de la Tierra sea mayor que la que tendremos si no existieran los gases con efecto invernadero en la atmósfera, lo que permite la vida en el planeta. Muchos gases de efecto invernadero se producen de forma natural en la atmósfera. Sin embargo, la actividad humana contribuye a su acumulación y aumento de calentamiento de la Tierra. En consecuencia, los patrones de nieve y precipitaciones cambio, las temperaturas medidas aumentan y fenómenos climáticos extremos como olas de calor e inundaciones. Se dan con más frecuencia. Algunos gases principales son dióxido de carbono. Este es el gas más importante producido por actividades humanas, principalmente por la quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas, para transportes eléctricos, electricidad e industria, así como por la deforestación. El metano, emitido durante la producción y transporte de carbón, gas y petróleo, así como por la ganadería, agricultura y la descomposición de residuos orgánicos en vertederos. El óxido de nitroso, generado principalmente por el uso de fertilizantes nitrogenados en la agricultura, la quema de biomasa y ciertos procesos industriales. Vapor de agua es el gas que afecta el efecto invernadero más abundante, pero sus concentraciones dependen principalmente de la temperatura de la atmósfera, aumentando con el calentamiento. Los gases fluorados, gases sintéticos artificiales como hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos, hexafluoruro de azufre y triciururo de nitrógeno, aunque se emiten de menores cantidades, tienen un alto potencial de calentamiento global. El uso del suelo. La deforestación y el cambio del uso del suelo afectan gravemente al medio ambiente al intensificar el cambio climático.
liberando CO2 y reduciendo sumideros de carbono. Causar una enorme pérdida de biodiversidad, destruyendo hábitats, degradar los suelos, erosión, pérdida de fertilidad y alterar los ciclos del agua, provocando sequías e inundaciones, además de impactar a las comunidades locales que dependen de los recursos forestales. Los impactos claves que tienen en el ambiente son cambio climático, pérdida de biodiversidad, degradación del suelo, alteración del ciclo del agua e impactos sociales y económicos. La contaminación o la introducción de sustancias nocivas en el ambiente, mientras que la acidificación es una de las consecuencias directas. La contaminación y la acidificación aceleran la llegada al punto de no retorno de los ecosistemas al causar daños irreversibles, sinérgicos y a largo plazo en los organismos y sus hábitats, mermando su capacidad de resiliencia y su función como sumideros de carbono. El impacto que tienen en el punto de retorno son impacto sinérgico. La contaminación y la acidificación no actúan de forma aislada, sino que se potencian entre sí y con otros factores como el aumento de la temperatura oceánica. Esta combinación de estresores empuja a los ecosistemas más rápidamente hacia umbrales críticos de los que no pueden recuperarse por medios naturales. Destrucción de la cadena trófica. La acidificación oceánica, resultado de la absorción de dióxido de carbono, CO2, atmosférico, disminuye la disponibilidad de iones de carbono. Esto dificulta o impide la formación de conchas y esqueletos de organismos calcificantes, como ostras, corales, almejas y cierto plancton, que forman la base de muchas redes alimentarias marinas. Su pérdida repercute en las especies superiores como peces, mamíferos marinos o humanos, provocando el colapso de ecosistemas enteros. Pérdida de sumideros de carbono natural. Los océanos y los ecosistemas como los arrecifes de coral y los manglares actúan como sumideros de carbono, eficaces absorbiendo grandes cantidades de CO2 en la atmósfera. La acidificación y la contaminación degradan esos ecosistemas, reduciendo su capacidad para regular el clima global. Un océano más ácido es menos eficiente para absorber CO2, lo que a su vez agrava el calentamiento global y acelera el ciclo de deterioro. Vulnerabilidad a otros impactos. La degradación causada por la acidificación y la contaminación hace que los ecosistemas sean más vulnerables a eventos extremos relacionados con el cambio climático, como tormentas, olas de calor marinas e inundaciones, aumentando la probabilidad de cruzar puntos de inflexión irreversibles como el blancamiento masivo y la muerte de arrecifes de coral. Irreversibilidad. Cuando se supera un punto de no retorno, los cambios en los sistemas naturales, como el colapso de las capas de hielo o la interrupción de la circulación oceánica, son tan profundas que los procesos naturales por sí solos no bastan para recuperar las condiciones originales. La contaminación y la acidificación empujan estos umbrales hacia el presente. Consecuencias ecológicas y en biodiversidad. Consecuencias ecológicas. Alteración de los ecosistemas naturales por el aumento de la temperatura global. Deshielo acelerado de glaciares y casquetes polares provocando aumento del nivel del mar. Cambios en los ciclos del agua, sequías más intensas e inundaciones frecuentes. Acidificación de los océanos afectando la química marina. Pérdida de la capacidad de los ecosistemas para regular el clima. Y en consecuencias en biodiversidad, tenemos la extinción de especies que no logran adaptarse a los cambios rápidos del clima, destrucción de hábitats naturales como los arrecifes de coral, selvas y zonas polares, migración forzada de especies alterando cadenas alimenticias, disminución de poblaciones de polinizadores esenciales y la reducción de la diversidad genética, biológica y global. Propuestas de solución. Tenemos propuestas ecológicas y de biodiversidad. En las ecológicas tenemos la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, transición hacia energías renovables y sostenibles, conservación y restauración de ecosistemas naturales, uso responsable de recursos naturales y economía circular, protección de zonas vulnerables al cambio climático. En la biodiversidad tenemos la creación y fortalecimiento de áreas naturales protegidas, programas de conservación de especies en peligro, reforestación con especies nativas, regulación de la caza, pesca y explotación ilegal, y la educación ambiental y concientización social.
gracias.